Hola, en este vídeo vamos a continuar con nuestro tema 6 de fuerza y energía y vamos a dedicar este rato a analizar situaciones, fenómenos físicos aplicando las leyes de Newton. Es decir, vamos a empezar a utilizar las leyes de Newton para analizar y estudiar fuerzas que acontecen o que suceden en los distintos fenómenos. Vamos a ver que hay fuerzas por todos lados. Bien. Empezamos con el primer caso, que nos dice: un coche circula a velocidad constante por una carretera rectilínea, ¿vale? Nosotros podemos hacer, si queréis, un esquema. Suponemos una carretera rectilínea y un coche circulando a una velocidad constante. Muy bien. Para poder interpretar o analizar este tipo de ejercicio, sería bueno saberse las leyes de Newton o por lo menos tenerlas en una hoja aparte para poder leerlas en cualquier momento, para poder seleccionar qué ley tenemos que utilizar para explicar lo que está sucediendo aquí. Bien, es importante también que conozcamos los movimientos que están sucediendo. Para eso vimos el tema anterior. Aquí en este caso tenemos un coche que circula a velocidad constante y además por una carretera rectilínea. Por lo tanto, va a ser un movimiento rectilíneo y uniforme. El coche describe un movimiento rectilíneo y uniforme. Muy bien, pues ahora tendríamos que buscar en las leyes de Newton si hay alguna ley que nos habla de movimiento rectilíneo y uniforme. En efecto, si atendemos a las leyes, la primera ley de Newton nos dice que todo cuerpo permanece en estado de reposo o en movimiento rectilíneo y uniforme siempre que no actúe una fuerza neta sobre él. Fuerza neta, recordad que significa fuerza distinta de cero, porque si aplicamos una fuerza que vale cero, es como si no estuviéramos haciendo nada. Muy bien, pues en efecto, si este coche se mueve con movimiento rectilíneo uniforme y la primera ley de Newton nos dice que un cuerpo, si está en reposo o si está con MRU, no actúa ninguna fuerza, entonces, ¿cómo explicamos este fenómeno? Pues tenemos que decir, según la primera ley de Newton, sobre el coche no actúa ninguna fuerza neta. Es decir, no hay fuerzas distintas de cero, porque se mueve con MRU, ¿de acuerdo? Muy bien. La primera ley de Newton, para tener claro cuándo la tenemos que utilizar, no solamente hay que mirar si está en reposo o en MRU, evidentemente. La primera ley de Newton nos está hablando de los casos en los que no hay fuerza, donde no se están aplicando fuerzas o las fuerzas que se aplican, al final cuando nosotros conjugamos todas las fuerzas que se están aplicando, da cero, no da una fuerza, digamos, neta. La segunda ley de Newton nos va a explicar o nos va a permitir estudiar fenómenos en los que sí hay fuerzas distintas de cero. Por lo tanto, primera ley, cuando no hay fuerza. Segunda ley, cuando hay fuerza. Y la tercera ley nos da una relación de lo que sucede cuando dos cuerpos interactúan entre sí. Muy bien, vamos al segundo caso. El segundo caso nos dice: un coche parte del reposo y alcanza una velocidad de 50 km por hora en 6 segundos. Si nos damos cuenta, en este caso partimos del reposo, es decir, velocidad cero, vamos de velocidad igual a cero a velocidad igual 50 km por hora en 6 segundos. Por lo tanto, aquí ha habido una aceleración. Estamos en un caso similar al anterior en cuanto al cuerpo, que es un coche que se mueve, pero aquí la velocidad no es constante. Hay aceleración. Por lo tanto, vamos a suponer que está en una carretera rectilínea y entonces estamos en un MRUA. Fijaos, hay aceleración.
Por lo tanto, si hay aceleración, y esta es una parte fundamental de las leyes de Newton, siempre que veamos un caso con aceleración, me da igual la aceleración que sea, va a haber fuerza. Porque, como dice la segunda ley de Newton, siempre que actúan fuerzas sobre un cuerpo, se produce una aceleración. Si nosotros observamos una aceleración, es porque ha habido una fuerza que ha causado esa aceleración. ¿De acuerdo? Así que, en este caso, ¿cómo explicamos que este coche acelere en 6 segundos? Pues por la segunda ley de Newton. Según la segunda ley de Newton, siempre que hay aceleración es porque la ha provocado una fuerza neta, es decir, una fuerza que sea distinta de cero. Por tanto, en el coche actúa una fuerza. Y la vamos a representar. Por ejemplo, con el rojo. Vamos a utilizar el rojo para representar las fuerzas. La vamos a poner en el centro. Vamos a poner aquí nuestra fuerza dibujada. Antes no hemos dibujado fuerza porque no había una fuerza distinta de cero. Esa es la pequeña diferencia entre un MRU y un MRUA. Fijaros, si hay fuerzas distintas de cero, vamos a tener aceleración. Si no, no hay aceleración. Entonces, es la distinción entre un MRU y un MRUA, siempre que hablamos de trayectoria rectilínea. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Nos dice, una persona corre hacia un muro y choca contra él. Muy bien. Vamos a hacer un dibujo. Aquí tenemos nuestro suelo. Aquí está el muro. Y una persona está corriendo, choca y decide chocar contra el muro. Vamos a ponerlo aquí, choque contra el muro. Muy bien. ¿Qué pasa si una persona choca contra un muro? Pues que se cae, choca, se vuelve hacia atrás y cae, ¿verdad? El movimiento que hace es que se viene hacia abajo al chocar contra el muro. ¿Por qué se produce eso? Si os dais cuenta, aquí tenemos una interacción, una relación o un fenómeno con dos cuerpos. Aquí hay dos cuerpos. La persona y el muro. Porque si no hay muro, el muchacho no choca. Por lo tanto, aquí tenemos dos cuerpos. Siempre que estamos hablando de una interacción o de una relación entre cuerpos, vamos a tener que pensar en la tercera ley de Newton. Puede ser que la 2 o la 1 también nos puedan interferir, puedan estar actuando, pero la 3 seguramente nos haga falta. Bien, ¿qué nos dice la tercera ley de Newton? Pues que si un cuerpo genera una fuerza o provoca una fuerza en otro cuerpo, ese otro cuerpo va a provocar la misma fuerza sobre el primero, pero en sentido opuesto. Recordad lo que era el sentido de la fuerza, que es hacia dónde apunta la flecha de la fuerza. Muy bien, pues en este caso tenemos nuestra persona, que puede ser nuestro cuerpo A, y el muro puede ser el cuerpo B. Cuando la persona está corriendo, está ejerciendo una fuerza con sus piernas para impulsarse. En el momento en el que choca contra el muro, esa fuerza con la que se impulsa se la está provocando al muro, se la está pasando al muro. Luego, la persona genera una fuerza sobre el muro. Aquí la podemos poner. Ahí. Esta es la fuerza que A provoca sobre B.
¿Qué pasa por la tercera ley de Newton? Pues que si A provoca una fuerza sobre B, B va a provocar una fuerza sobre A. Igual, pero en sentido contrario. Por lo tanto, el muro provocará una fuerza sobre la persona igual, la he hecho demasiado larga, vamos a hacer un poco más corta. Así, y esta va a ser F, que provoca B sobre A. Por la tercera ley de Newton, el muro provoca una fuerza sobre la persona igual, pero de sentido contrario. Y ahí se ve las puntas de las flechas como apuntan en sentidos contrarios. La dirección es la misma, horizontal con el suelo. Y así de fácil explicamos por qué una persona cuando choca contra una pared se cae. Básicamente es debido a la tercera ley de Newton. Claro, si la fuerza con la que nosotros chocamos contra la pared, utilizamos una bola de demolición, por ejemplo, y rompemos la pared, entonces ya ahí no hay tercera ley de Newton ni... Bueno, ahí estamos actuando de otro tipo de fenómeno físico. Estamos deformando, estamos destrozando, rompiendo materiales. Entonces eso estamos en otro caso. Estamos suponiendo un caso en el que los objetos, los cuerpos, no se destrozan y no se deforman. Son rígidos, ¿vale? Bien, pues hasta aquí este primer vídeo con estos 3 ejemplos. Veremos otro vídeo posteriormente con otros 3 ejemplos. Es importante recordar que si no sabemos las leyes, hay que tenerlas al lado para poder ir leyéndolas. Porque si no, uno no tiene muy claro el porqué de las cosas. Si las va leyendo, pues de alguna forma puede ir asociando los ejemplos con las leyes y buscarle una explicación.